se nota este tiempo de vacaciones. Sí, es bueno descansar de todo el año, de las actividades, es bueno descansar. Pero recuerden, ahora, en este tiempo, que tengan la oportunidad de salir a algún lugar, hay más tiempo con el Señor para leer la palabra, para alimentarse de la palabra, no descuidar. Es muy fácil descuidar los tiempos con el Señor, dejar de orar, dejar de leer porque estoy de vacaciones en la playa o donde sea. Así que, ojo, cuidado, porque el enemigo no descansa. Está presente en todo lugar donde puede estar, tiene sus huestes operando. Así que, Señor, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por este lugar. Muchas gracias, Señor, por la casa del Señor. Muchas gracias por lo que has hecho y estás haciendo en nuestras vidas, Señor. En todos aquellos que hemos puesto, Señor, toda nuestra confianza en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Que esta palabra impacte, que esta palabra logre el cometido, Señor, que tú tienes para cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Se haga tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya 2 semanas hemos venido hablando de la iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando de la iglesia. Dijimos en el primer día que comenzamos con esto, que la iglesia está compuesta de redimidos. Definimos lo que era redimidos. Está compuesta por redimidos, y los redimidos, cada uno de los que hemos sido redimidos por Jesucristo, estamos llamados a ser discípulos. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, que la iglesia está compuesta de discípulos. Esta palabra es la que más se usa en la Biblia en relación a los seguidores de Cristo, discípulos. Cristianos se usa muy poco esa palabra, muy poco. Y el propósito de Jesucristo es que su iglesia esté compuesta de discípulos. Discípulos. Vamos a ver qué es un discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo? En las congregaciones, a nivel mundial, en todas, hay discípulos y hay creyentes. Hay discípulos y hay creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Y la vamos a ver. El discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Es un aprendiz que desea ser como su maestro. A él no le basta solo aprender de su maestro o de su mentor, de su tutor, como se llame, de su guía. Más que aprender de él es llegar a ser como él. Esa es la diferencia de un discípulo. El discípulo está muy atento a su maestro y quiere ser como es él. Bueno, dijimos en la primera prédica acerca de la iglesia que hemos sido redimidos. ¿Se acuerdan lo que era redimido? Redimido, ¿se acuerdan? Aquel que es comprado por un precio. Un esclavo en esa época era redimido. Cuando alguien llegaba y compraba su libertad, era redimido. Ahí el esclavo dejaba de ser esclavo y ya era libre. Bueno, eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Compró nuestra libertad porque éramos esclavos del pecado. Él compró nuestra libertad con su vida, con su sangre.
todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo son llamados discípulos. Jesucristo cuando venga, hemos hablado del rapto, del arrebatamiento, de este evento profético que está muy, muy cerca. Cuando Él venga, Él viene a buscar a su iglesia, Él viene a buscar a discípulos. No viene a buscar a creyentes o asistentes, sino que a discípulos. Vamos a ver la diferencia. En la gran comisión que la hemos visto, varias veces hemos visto esa escritura de Mateo 28, cuando Jesucristo está por ascender al cielo, le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos. Jesucristo les encarga, ir y hacer discípulos. El discípulo entiende perfectamente este llamado de ir y hacer discípulos, porque el discípulo hace otro discípulo, se va multiplicando. El discípulo hace otro discípulo. Esa es la diferencia con el creyente, es una diferencia. El creyente nada más no hace un discípulo. El discípulo entiende este llamado, ya que la gran comisión para él es una tarea constante, es una tarea diaria. La gran comisión que está ahí en Mateo 28 es una tarea, este término se usa en misionología, es una tarea centrífuga, que es de adentro hacia afuera. La iglesia va hacia afuera, va a las naciones. Lo contrario es centrípeta, que está centrada. La iglesia tiene un carácter centrífugo. Va hacia afuera, va y mira hacia afuera. Mira hacia las naciones, hacia las etnias, hacia los grupos sociales. Como decía delante, es muy diferente ser creyente que discípulo. Ser seguidor de Jesucristo es muy diferente a ser discípulo de Jesucristo. El creyente cree en Jesucristo. Cree, tiene fe, pero no crece. Puede estar 5, 10, 20 años en la iglesia y es el mismo del primer día. Exactamente igual. Ese es el creyente. Se queda con lo básico que aprendió el primer día, el primer año. No crece, se queda con lo mínimo. Es como... ¿se acuerdan en el colegio a veces cuando uno sacaba los promedios? Decía, tengo que sacarme con un 3,8, me da promedio 4. Entonces, la persona estudiaba para el 3,8 y a veces le iba justo, calzaba justo y se sacaba el 3,8 y le dio promedio 4. O sea, se conformaba con el mínimo. Nosotros debiéramos haber estudiado siempre para sacar un 7. Ahora, si no me lo saco es otra cosa. Pero yo estudio para el 7. Así es el discípulo, estudia para el 7. El creyente estudia para el 4, para pasar así, raspando, como se decía. Se queda con lo mínimo. El que sigue. El discípulo no, el discípulo crece. El discípulo cree en Jesucristo, tiene fe y da pasos de fe. El creyente cree en Jesucristo, tiene fe, pero no da pasos de fe. El discípulo crece espiritualmente. Y hoy vamos a ver qué dice la palabra con respecto al discípulo. Vamos a ver qué dice. En Lucas 14, vamos a ver el versículo 26, 27 y de ahí nos vamos a saltar al 33. Jesucristo hablando. Después que lo seguía una gran multitud,
Jesucristo se da media vuelta y le habla a la multitud. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesucristo está dando 3 requisitos para ser un discípulo. Primeramente, quiero aclarar esa palabra, que está traducida aquí como aborrecer. Dice, porque igual, yo creo que a ustedes les llama la atención, a mí también me llamó la atención la primera vez que leí este pasaje, que el que no aborrece a padre o madre, aborrecer en nuestra cultura, en nuestro entendimiento, tiene un carácter negativo muy fuerte, de rechazo muy fuerte. Pero recuerden que estamos leyendo una traducción. La palabra original en el griego tenía otro contexto. Es amar menos. Entonces, aquí la palabra no tiene esa connotación negativa que para nuestro entendimiento la tiene, que es muy fuerte. El que no ama menos a su padre, eso es lo que está queriendo decir. El que no ama menos a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermanas, hermanos, y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Cristo. No califica, digámoslo así. No califica con los parámetros establecidos o requeridos. Que Jesucristo pone esos parámetros. No somos nosotros que yo creo, sino que es Él. Dice, el que no lleva su cruz y no renuncia a todo, no puede ser discípulo de Cristo. Vamos a ver estas 3 exigencias fundamentales establecidas por Jesús para sus discípulos. Jesús pone los requisitos, la exigencia para ser su discípulo, que es amar menos a padre, madre y uno mismo, tomar su cruz y renunciar a todo lo que poseemos, poner todo por debajo del servir a Cristo. Para el discípulo, servir a Cristo es más importante que todas sus posesiones. Jesús puso estas exigencias muy puntuales para sus discípulos. Y de todos los discípulos, hay uno que no calificó. Judas no calificó con esta exigencia. Pero el resto de los discípulos, todos calificaron con estas exigencias. El primer punto, amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo, mi familia, mis padres, mi esposa, hijos, todo debe estar debajo. No puedo amar más a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, más que a Dios. No podemos. Eso aparece en Lucas 26. El que no ama menos a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando Jesucristo dice no puede, quiere decir que hay 0 posibilidades. No hay una alternativa, no hay un plan B. No puede ser mi discípulo. Amar a Dios por sobre todo el amor que le tenemos a nuestra familia. Amar a Dios por sobre todas las cosas. A nuestros seres más queridos. Pero Dios está por sobre. El discípulo hace de Cristo su prioridad. Su prioridad número 1. Para el discípulo es el número 1. Lo ama por sobre todas las cosas. Este es el primer requisito impuesto por Jesucristo, por nuestro Señor.
Debemos cumplir primeramente este requisito. Esto lo entendieron perfectamente sus discípulos. Como ya dije, menos uno. Los discípulos de Jesús desarrollaron un genuino amor por Él y así fueron capaces a renunciar a todo por amor a Dios. Dejaron familias y al instante lo siguieron para ser sus discípulos. Esto lo podemos ver en los evangelios. Cuando Jesucristo los iba llamando uno por uno, iban dejando sus redes y al instante, dice la palabra, los seguían. Hubo uno por ahí que dijo: déjame enterrar primero a mi padre. No, deja que los muertos entierren a los muertos. Sígueme. Incluso el cobrador de impuestos, Mateo, al instante dejó su posición, se paró y comenzó a seguir a Cristo. En Deuteronomio 6:5 aparece este mandato, ya en el Antiguo Testamento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos misioneros alrededor del mundo dejan sus casas para ir a predicar el Evangelio a otros lugares? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Ellos dejan todo por ir. El discípulo cumple con lo que dice Juan 14:15. No está aquí, pero yo se las leo. Es bien cortito. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El discípulo cumple con esta palabra. Cumple con la perfecta voluntad de Dios. Que el amor de Jesucristo sea nuestra mayor prioridad. Que el amor genuino y profundo nos lleve a poner todo por debajo de seguir a Cristo, de servir a Jesucristo. Que no haya algo mayor que esté por sobre el hacer la obra de Jesucristo. Y cumplamos con este primer mandamiento, que Jesucristo en los evangelios pregunta también, y hace referencia a Deuteronomio 6:5. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Seamos discípulos de Cristo, no seguidores, discípulos el que crece. El segundo punto que vamos a ver, que es el segundo requisito que Jesucristo pone, es tomar su cruz. En el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué entendemos por llevar la cruz? Llevar o cargar nuestra cruz es asumir el compromiso de vivir y morir por Cristo. Vivir en Cristo y morir por Cristo. ¿Estamos dispuestos a vivir en Cristo? ¿A cumplir con lo que Él dispone? ¿Estamos dispuestos a que toda nuestra vida esté fundamentada en la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser testimonio de Cristo donde estemos? Porque eso lo hemos hablado aquí. En todo momento somos testimonios. Nos están viendo nuestra familia, bueno, aquí en la iglesia, nuestra familia, compañeros de trabajo, todos nos están viendo, todos nos están observando. ¿Estamos dispuestos a ser testimonio de Cristo? ¿A vivir una vida en santidad? ¿A cumplir con lo que el Señor ha establecido? ¿Estamos dispuestos a dar y a darnos como Él nos pide? ¿A invertir tiempo con mi prójimo?
Si no estamos dispuestos a llevar nuestra cruz, no podemos ser sus discípulos. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Esta es una buena pregunta para que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Una pregunta para meditarla. Una pregunta que no la dejen pasar. Medítenla cuando estén con el Señor a solas, medítenla. Los discípulos de Jesucristo sí estuvieron dispuestos a morir. 10 de ellos murieron martirizados de la forma más terrible. Uno murió exiliado. Y esto se sigue dando, ¿sabían ustedes? Muchos hermanos nuestros prefieren morir por la causa de Cristo. Por eso que el 2024 oramos los martes por los últimos tiempos, los miércoles por la iglesia perseguida, los viernes veíamos principio de oración, pero los miércoles veíamos a nuestros hermanos en otros países, en África, en Corea del Norte, donde ser cristiano es muy distinto a ser cristiano aquí en Chile. Y vamos a seguir orando por ellos. Ahí veamos testimonios. Y los que se conectaban, y este 2025 vamos a seguir orando por nuestros hermanos perseguidos. ¿Estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? Podemos partir por lo más cercano, por lo inmediato. ¿Estoy dispuesto a dejar mi comodidad, mi trabajo? Porque el trabajo me da confianza. ¿Estoy dispuesto a irme al seminario, por ejemplo, a estar 2 años y prepararme para la obra de Cristo? Porque lo que uno aprende en el seminario es maravilloso, es transformador. Debemos ir preparados para la obra de Cristo. A veces pensamos que el Señor nos pide el 10%. Delante mi esposa hablaba sobre Abraham que diezmó. Claro, él vio la autoridad de Melquisedec. A Abraham nadie le dijo que lo hiciera, pero él vio la autoridad y le dio el 10%. Pero Dios no nos exige el 10%. Eso es lo mínimo. Nos pide el 100%. El 100% es dejarlo todo por la causa de Cristo. Como iglesia, seamos de aquellos que toman su cruz y van en pos de Jesucristo. Una iglesia compuesta por discípulos. La iglesia de Jesucristo está compuesta por discípulos. Una iglesia que lo sigue a Él, lo sigue en sus términos, en los términos que Él ha establecido. Y el tercer requisito que Jesucristo pone para ser discípulo es renunciar a todo lo que poseemos. En el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo es dejar todo bajo Jesucristo, bajo la autoridad y bajo el señorío de Jesucristo. Como decía yo antes, los discípulos de Jesús dejaron sus redes al instante. Al instante Mateo dejó el banco donde cobraba los impuestos. El discípulo de Cristo considera sus bienes materiales, casa, trabajo, su comodidad, como de menor importancia que su devoción a Cristo. Este punto medítenlo. El discípulo de Cristo deja todo, lo considera, así como Pablo dice en una de sus cartas, todo lo tengo por basura, dice. Él tenía un tremendo currículum, fariseo, dice, educado a los pies de Gamaliel,
un maestro de la ley en esos tiempos, pero todo lo tengo por basura, decía Pablo. Entonces el discípulo considera todos sus bienes por debajo de su devoción a Cristo. Lo más importante para él es seguir a Cristo en sus términos. Más importante para él es su adoración permanente a Dios. Preguntémonos, ¿cuán importante y cuánta seguridad y confort me dan los bienes materiales? O mi trabajo, el dinero. El dinero lo da Dios. El trabajo también lo da Dios. La casa. Y cualquiera. Todo esto. Gracias. Él nos ha dado. Entonces preguntémonos. ¿Mi seguridad total me la dan los bienes materiales o me la da Jesucristo? Cuando ponemos todos en sus manos, comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Todo. Casa, finanzas, bienestar familiar, el trabajo, la educación de los hijos, todo. Estamos tan acostumbrados a poner nuestra seguridad en lo que es tangible, en lo que es comprobable, en lo que puedo ver. Cuando llegamos al Señor, ya más crecidos, mayores, y tenemos un largo bagaje, ahí nos damos cuenta que el Señor tiene otra forma. Nuestras prioridades comienzan a cambiar. Cambian mis prioridades. Comenzamos a ordenar nuestra vida según lo que Él establece. A su modo, no a mi modo. Dejémonos desacostumbrémonos y comencemos a acomodar nuestra vida a la opinión de Jesucristo. Es lo mejor que nos puede suceder. Moldear nuestra vida al modelo y propósito que Él ha establecido, que Él tiene para nuestra vida. Él sabe lo que es mejor para mí. En conclusión, para ser un discípulo de Cristo, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, tomar nuestra cruz y renunciar a todo lo que poseemos. Que todo esté bajo el servir a Cristo. El discípulo, como les decían antes, no solo desea aprender de su maestro, sino que desea ser como su maestro. Que estas tres exigencias puestas por Jesucristo podamos cumplirlas. Que nuestra meta sea ser como Jesucristo. Amén.